actualidad el tema del calor. Sí me escuchan con claridad, ¿cierto? A ver, confirma, por favor. Sí, ya, listo, fenomenal. A ver, déjame cuadrar algunas cositas y empezamos al toque. ¿No? Vayas revisando tu material, por favor. Ahorita empezamos. A ver, viendo aquí la separata, a ver, ¿dónde está? Ya, tenemos que hacer circulación, emprendimiento e informalidad, ¿cierto? Confirmen, por favor. No es el que termine haciendo otra clase y nos terminamos maltratando más de la cuenta. A ver, ya una vez me pasó por despistado y terminé haciendo otra clase. Así que mejor asegurarse. Ya, entonces vamos a ponerle acá su titulación. Ya, hoy entonces tenemos que hacer estos temitas, ¿correcto? Circulación, emprendimiento e informalidad. Cuando estamos hablando de circulación y también tangencialmente emprendimiento e informalidad, alguno por allí habrá visto, por ejemplo, el tema proceso económico, ¿no? Y en el tema proceso económico, por ejemplo, hablamos de etapas, momentos, y es analizar toda la actividad económica, ¿no? Y eso implica, pues, considerar que no se puede analizar todo de porrazo, sino se tiene que analizar dentro de una actividad total ciertas actividades encadenadas, ¿no? Entonces el proceso económico se entiende en función a cinco momentos, cinco etapas o fases, que es la producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Por eso ahí han puesto circulación, que es un subtema de un tema mayor que se llama proceso económico. Y luego aparece el emprendimiento y la informalidad que está obviamente inmerso dentro de ella, porque cuando estamos hablando de circulación hablamos de mercado. Si hablamos de mercado, hablamos de compradores, vendedores y aparece la empresa, ¿correcto? Y ahí si hablamos de empresa, entonces hablamos de emprendimiento. Y si hablamos de empresa, estamos hablando de una actividad económica que idealizadamente deberían ser pues empresas formales, pero en el Perú la informalidad pues es terrible, ¿no? En un porcentaje muy elevado. Entonces, las empresas deberían de funcionar en lo ideal en un 100% de formalidad, pero lo hacen dentro de la informalidad. Así que esos temas que ves, aparentemente son temas obviamente distintos, pero no, son temas que están completamente encadenados. A ver, entonces por aquí le ponemos, a ver, vamos a empezar con, a ver, este temita, vamos a empezar. Ahorita le pongo ahí para que lo vean. Mm. Uy, se rayó.
ay, ay. La tecnología, chicos. A ver, ¿se puede ver lo que he compartido? Ya, ya. Entonces, como te mencionaba, cuando estamos hablando de informalidad, perdón, cuando estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando en sí, estamos hablando de una actividad empresarial, ¿correcto? Eso es ya por defecto, ¿correcto? Insisto, al hablar en ese caso de informalidad, estamos hablando de una actividad empresarial. Entonces, ¿cómo podríamos definir el emprendimiento? Como una actividad, como una actividad, ¿correcto? Eh, Actividad empresarial, ¿correcto? Que genera, en este caso, un impacto en su entorno. O sea, genera un cambio. O sea, cada vez que veas informalidad, se refiere a una actividad empresarial que genera un impacto. Y esta palabrita, impacto, ¿a qué hace referencia? Hace referencia, en este caso, a generar un proceso innovador. Por ejemplo, en el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia, por ejemplo, lo tradicional era que un empresario vecino nuestro, el bodeguero, recibía a los clientes, ¿correcto? Pero ¿qué pasaba? Que llegó la pandemia y había que buscar formas creativas de cómo llegar a los vecinos. Y conforme se iban abriendo, en este caso, las actividades económicas y la gente podía salir, pero mientras tanto, ¿qué hacían algunos vecinos? Muy creativos ellos, empezaron a crear grupos de WhatsApp, empezaron a utilizar la tecnología y a través de los grupos de WhatsApp le llegaban los pedidos y el vecino, con las protecciones del caso, salía y empezaba a entregar los pedidos. Entonces, lo que hizo el vecino al crear grupos de WhatsApp y al darse cuenta que no solo podía abastecer al vecino, sino a otros vecinos de otras cuadras, entonces inició un proceso innovador. Entonces ahí apareció, ¿me entiendes?, un foco de emprendimiento, ¿correcto? Y cuando generas un cambio en economía, decimos, bueno, se generó un impacto. Pero, ¿qué generó? No una actividad bodeguera tradicional, sino que rompió un patrón, ¿correcto? Entonces, cada vez que veas emprendimiento, lo vas a ver así, ¿correcto? El impacto que genera. Y cuando estamos hablando de emprendimiento, aquí vas a encontrar que se presentan características, ¿correcto? Entonces, en esas características, que se presentan, hay dos, ¿correcto? Hay dos que son determinantes en el proceso del emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son esas características? Entonces, uno tiene que ver con el proceso de que tú tienes que pensar, o sea, qué es lo que vas a hacer, ¿correcto? Y una vez que ya lo tienes listo, lo llevas a la práctica, ¿correcto? Entonces, por aquí diremos, a ver, vamos a poner otro colorcito que se vea. Ya, entonces, número uno. ¿Quién sería? Lo primero aquí sería la creatividad, ¿correcto? Y cuando uno dice la creatividad, estamos hablando de ese proceso mental que tú vas a desarrollar para poder, en ese caso, entender cómo se desarrolla todo. Entonces, la creatividad tiene que ver con la elaboración de un informe, ¿correcto? Dentro de ella se va a dar, insisto, un proceso mental en la cual tú vas a tener que analizar tu entorno, ¿correcto? Y en ese proceso de entender tu entorno, y tú vas a decir, bueno, la solución podría ser de esta manera. Entonces vas a realizar la elaboración de ese informe, ¿correcto? ¿Y qué se elabora? La elaboración de un plan, ¿correcto?
Así como tú llevaste en psicología en tu colegio, o aquí, no sé si ya lo llevaste, o no sé si lo verán hoy en día, pero es lo que le llaman el plan de vida, ¿correcto? Aquí lo que se va a dar es el proceso de diseñar esa potencial solución a un problema que tú has encontrado. Y para buscarle la solución, entonces se realiza la elaboración de un plan de negocio, ¿correcto? Y ese plan de negocio, obviamente, que tú vas a hacer, va a estar influenciado por una serie de variables. ¿Cuáles son esas variables, por ejemplo, que van a influenciar? Esas variables, acá está. Esas variables, por ejemplo, son las características que tiene ese negocio. Otras variables son lo que está pasando en el entorno nacional. Por ejemplo, se avecina una campaña política, ¿no? Entonces, hay una inestabilidad política en plena campaña política. La economía está siendo un poco golpeada, ¿no? Por problemas internos, en el caso del tema del gas, que ha generado una especie de hipo inflacionario, el tema externo, el tema de la guerra. Entonces, hay factores que pueden golpear, ¿me entiendes?, a la empresa que está funcionando y a las ideas que la gente tiene y de repente desarrollar o pensaba desarrollar en el corto plazo. Entonces, en ese plan, tú tienes que, obviamente, colocar esas ideas, ¿correcto? Lo que está pasando aquí, lo que le pasa al giro de tu negocio, lo que le pasa al país, cuál es el entorno que está pasando, se avecina una recesión económica, etcétera. En ese plan, entonces, tú tienes que considerar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se estructura ese plan de negocio que tú estás haciendo? Entonces, por aquí vemos, número uno, a ver, por acá. Entonces, ¿qué tienes que considerar? Por ejemplo, dices, yo quiero un restaurante, ya, pero ¿qué tipo de restaurante? Ah, restaurante, comida criolla. Tú dices, ¿dónde se va a instalar? En el cono norte. Tú dices, ah, bueno, en el cono norte. En 20 años yo quiero ser la mejor. Ah, entonces si dices, en 20 años quiero ser la mejor, entonces ahí aparece lo que se le llama la visión, ¿correcto? Todo proceso que tiene que ver con la visión es un tema de largo plazo, ¿correcto? Pero tú dices, ¿y cómo llego yo a ser o a tener el mejor restaurante? Para eso tienes que desarrollar actividades, metódicamente hablando. Entonces, en el corto plazo vas a tener que tomar bastantes decisiones, ¿correcto? Por ejemplo, qué tipo de arroz, qué tipo de carne, qué tipo de cocinero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ya visto en la práctica se le va a llamar la misión, ¿correcto? Pero cuando tú desarrolles la empresa, también la empresa, como toda persona, va a cumplir en este caso, ¿qué? Ciertos roles. Tú vas a decir, no, pero yo no voy a estafar nunca a mis clientes. Yo siempre voy a respetar, yo siempre voy a escuchar a mi cliente. No voy a ser honesto en el tipo de producto que voy a entregar. Entonces, al final, una empresa también tiene que tener valores, ¿correcto? Y no solamente es eso, sino que la empresa tiene que establecer para sí misma ciertas metas. Tú dices, por ejemplo, de aquí a 20 años tiene que ser el mejor restaurante, pero cada año que pase, mi empresa tiene que alcanzar esto. Por ejemplo, cada año crecer 2%. En en los próximos 5 años debe de crecer mínimo 2%. Entonces tú ya te estableces, ¿qué cosa? Te estableces objetivos, ¿correcto? Y no solamente es eso, sino que la empresa también que tiene que hacer, tiene que hacer un análisis, ¿correcto? Y ese análisis que tiene que hacer la empresa se refiere, chicos, ¿a qué? A que tienes que saber quién eres, tienes que saber cuáles son tus falencias, conocer el entorno, quién compite contigo o quién podría competir contigo. Entonces ahí aparecen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y también, correcto, tú qué tienes que hacer, analizar. ¿Y qué es lo que tienes que analizar? Todo lo que te he comentado, pero en un informe técnico. Y ese informe técnico, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama proyecto de inversión. En las universidades, por ejemplo, el 1.6 es toda una especialidad. Ahora, ¿y por qué es toda una especialidad? Porque obviamente en el Perú las empresas que se realizan básicamente son empresas hechas a la carrera, pero no porque alguien tenga la carrera, la especialidad, o porque sea consciente de que tiene que estudiar. En el Perú, te comento, la tasa de mortalidad empresarial es pues extremadamente elevada. Estamos hablando del 90%. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que la tasa de mortalidad anual?
en este caso, de los emprendimientos sea 90%. Significa que si en enero empezaron, por ejemplo, ponle así, en enero empezaron 10 negocios, a fin de año solamente a diciembre llegaría uno. Y de los que quedan en el Perú, de los que sobreviven al primer año, el 75% desaparece al tercer año. ¿Y por qué? Básicamente porque en el Perú no tenemos, ¿entiendes? Ese chip de investigar, ¿me entiendes? Investigar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, un plan de negocio es lo que tiene que tener. Ahora, ¿puede tener menos puntos, más puntos? Sí se puede, pero como te digo, en lo posible eso tendría que tenerlo. Ahora, alguien dirá, profe, pero para estudiar se necesita plata. Mentira, porque cuando estamos hablando de emprendimiento estamos hablando de pequeños negocios. Y cuando te contaré, cuando se dio la pandemia, ¿qué hicieron muchos institutos en las plataformas virtuales? Empezaron a dar cursos gratuitos. ¿Para qué? Para que aquella persona que fue despedido y no tenía las ideas de hacer un negocio, o quería hacer el negocio, o de repente sabía hacer pancitos, pero no sabía el proceso de venta, cómo canalizar, no, en este caso, su producto en los mercados. Entonces aparecían técnica de venta, marketeo, etcétera, etcétera, y eran gratuitos. Hoy en día esos cursos siguen existiendo, pero están en 60 soles, 80 soles. Entonces, 60 soles, 80 soles, yo creo que no es demasiado para que tú puedas tener, no, más o menos las ideas más claras para poder hacer una empresa. Entonces, no es un tema de que no hay plata, sino que lastimosamente no tenemos esa formación de saber entender, correcto, que sí, para poder en ese caso llegar a hacer algo, pues entonces hay que buscársela, como dices, ¿no? Y buscando, uno encuentra la información. Es cuestión solamente de dejar un poquito de lado la pereza nada más. Chicos, hasta ahí, por favor, ¿se entendió? A ver, avisen, por favor, avisen. A ver. Sí, todo ok, ya, listo, acá. Entonces, ya, esa es la creatividad. La creatividad tiene que ver con ese proceso que te menciono, o sea, es el hecho de pensar, ¿correcto? El hecho de tener en la cabecita ciertas ideas. Ahora, pero luego viene el otro momento, ¿correcto? No solamente hay que quedarse en el pensar, sino en el hacer. Y cuando estamos hablando del hacer las cosas, a eso se le llama la innovación. Ya está. Acá aparece la innovación. Y ahora, por aquí le agregamos. Esto es fortalezas. Uy, a ver. Yo les voy a, Yo les voy a mandar por ahí lo que no está de redactado. Por ahí yo voy a buscar información y yo les mando. ¿Les parece? Sí, para poder avanzar, porque es un montón, ¿ah? Es un montón. Son 3 temas. Así que yo me voy a explayar, ¿correcto? Yo voy a comentar muchas cosas, ¿correcto? Y luego te voy a mandar algo, resúmenes teóricos, porque es un montón. Y para que de alguna manera leas lo que por ahí de repente está muy genérico. ¿Quedamos, chicos? Así que concéntrate en escuchar, ¿no? Y alguna duda por ahí lo comentas, ¿correcto? Por favor, que no te hagas líos, tú comenta nomás, profe, esto de acá, esto de aquí, cómo se entiende, cómo se organiza, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de la innovación, como yo te mencionaba, era el hacer las cosas. Ahora, y cuando uno habla de innovaciones, vamos a encontrar varias formas de cómo se llega a ese proceso de innovación. Entonces, por ejemplo, aparece la innovación de producto. Cuando estamos hablando de la innovación de producto, ¿qué cosa es? Estamos hablando que la innovación implica un cambio. Entonces, ¿es un cambio en qué? Es un cambio en los insumos, ¿correcto? Esa es la idea. O sea, un cambio en los insumos implica, en este caso, un cambio en los insumos implica, por ejemplo, ustedes llegan a una panadería, vamos a ponerlo así. Y la panadería tradicional dice pan, 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 ve los panes y ya está.
Pero de repente te has dado cuenta que has llegado a alguna panadería y yo he visto en algunas, sobre todo las más sofisticadas, dice pan de masa madre. Entonces, ¿qué significa? Que el pan sigue siendo pan. El problema es que cambió, ¿qué cosa? Su estructura interna. ¿Me entiendes? Lo que lleva internamente, ¿correcto? Su materia prima, su insumo, eso cambió. Entonces, ¿qué hizo? Hay una innovación de producto, ¿correcto? Ese es el primer caso. Luego vamos a encontrar otros tipos de innovación, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué tipo de innovación por acá va a aparecer? La innovación la innovación de proceso. Y cuando uno dice innovación de proceso, estamos hablando ¿eh? De un cambio en las etapas del proceso de producción. O sea, en otras palabras, si en la panadería, vamos a ponerlo así con la panadería, ¿correcto? Si en la panadería producir un pan llevaba internamente 6 momentos, de repente ahora, con maquinaria moderna y gente más especializada, ya no son 6 momentos, sino solamente serían con 5 momentos. Entonces, ¿qué se hizo? Se agilizó el proceso de creación. Esa es una innovación de proceso, ¿correcto? Luego vas a encontrar otra forma, ¿correcto? ¿Quién sería? La llamada innovación de comercialización. Y cuando uno dice comercialización, entonces ahora el cambio, ¿dónde se da? ¿Dónde se da el cambio? El cambio se da en el... Uy, tanto por allá. A ver acá, estás por acá. Se dio un cambio, dice, en la distribución del producto. Ya. Este, cuando dice un cambio en la distribución del producto, entonces, aquí calza a la perfección el ejemplo que yo te di del vecino bodeguero en la época de la pandemia. ¿Qué pasaba? Que él solo abría la tienda y esperaba al cliente. Y de esa forma su mercadería salía, ¿correcto? Pero no, luego empezó con su carretita, su bicicleta, ¿no? Con su moto, empezó a repartir. O sea, la forma de cómo llegó el producto al cliente fue de una manera distinta. Entonces ahí aparece la innovación de comercialización. Luego viene otro tipo de innovación. Se le llama la innovación organizacional. Y cuando uno dice innovación organizacional, también como toda innovación que vienen a ser cambios, pero este cambio es en la estructura, ¿correcto? Estructura funcional de la empresa, ¿correcto? Y esto tiene que ver con qué? Esto tiene que ver con jerarquización, ¿correcto? Traducción, ¿qué significa eso? Tiene que ver con que las personas dentro de la empresa tienen que tener un rol y todos obviamente no hacen lo mismo. Eso que implica que cada uno va a tener un lugar dentro de la empresa y eso implica que va a haber obviamente un orden de mando. Y ese orden de mando, ¿dónde lo vas a encontrar tú? ¿Dónde se va a visualizar eso? Eso se va a visualizar dentro de este proceso, se va a visualizar a través del uso de qué? Uso del organigrama, ¿correcto? Y el organigrama permite visualizar eso, ¿no? ¿Correcto? Dentro de la empresa, las personas van a tener una función específica. Y en palabras coloquiales, siempre va a haber, ¿no? Una pirámide. Siempre hay una escalerita de roles, de direcciones, de pesos, ¿correcto? Entonces habrá, siempre alguien habrá jefe, subordinado, jefe, subordinado, jefe, subordinado. Entonces a eso se le llama jerarquización. Ahora, y eso implica, ¿me entiendes?, algo adecuado para una empresa, porque alguien tiene que saber qué es lo que va a hacer. Y si hay una duplicidad de funciones, la empresa la va a pasar mal, ¿correcto? Porque van a tener diferentes decisiones y nadie va a saber a quién le va a hacer caso y eso va a generar desorden. Entonces, y eso obviamente conlleva una mala utilización de los recursos.
Esa es la llamada innovación organizacional. Y luego viene la innovación de marketing. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, listo. La innovación de marketing y la innovación de marketing tiene que ver, en este caso, a ver, la innovación de marketing tiene que ver con cambios. ¿Cambios dónde? Cambios en la presentación. En la presentación del producto, correcto, al mercado, y la idea es que el consumidor se enamore, en este caso, a través de una sola vista, una sola mirada. Ustedes se han dado cuenta cuando llegan a un supermercado. ¿Qué sucede en un supermercado? Llegas y vas a la sección de gaseosas. Todas las gaseosas están que te miran, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que, como dice, ¿no? El amor entra por los ojos. Entonces, no es que lo pongan deliberadamente, no, sino que todo tiene en este caso una razón de ser. Las botellitas todas están ordenadas, todas se están mirando. La lectura, el nombre a simple vista para que tú no dudes qué es lo que dice. Los colores, combinaciones muy bonitas. Entonces hay una teoría de los colores, teoría sobre las letras, teoría sobre el tipo de envase, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que tú te enamores de ese producto, ¿no? Y termines decidiendo por ese producto. A esa forma de enamoramiento, ¿me entiendes? Se le llama marketing, ¿correcto? Y eso implica pues la presentación del producto. Y aquí se hace uso de una herramienta. Se hace uso de quién? Del llamado marketing mix. Y el marketing mix, en este caso, es, a ver, marketing mix es el análisis de quién? De las llamadas 4P, ¿correcto? A ver, ¿dónde está? Acá. Es las 4P. ¿Y quiénes son las 4P? Las 4P viene a ser lo que le llaman el análisis sobre el producto, el análisis en este caso sobre, dice, el precio, ¿correcto? La plaza, ¿correcto? Y en este caso la promoción. Uy, ¿qué fue? Ya está, ya. Listo, muy bien chicos. Y producto, precio, plaza y promoción ya en parte te lo comenté. Por favor, hasta allí, por favor, digan, ¿se entendió? ¿No se entendió? Como te dije, ¿correcto? Yo te voy a mandar información más adelante. Hoy no creo, pues estoy algunos problemitas en la casa. Con el chiquitito, está en problemas. Pero la idea es que la generalidad por hoy se entienda, ¿correcto? Ya, fenomenal. Entonces, avancemos. Ahora, cuando estamos hablando de emprendimiento, vamos a encontrar dos tipos de emprendimiento, ¿correcto? Uy, no quiere. A ver acá. A ver. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, hay dos tipos. Los japoneses, como son muy chancones, los japoneses hace tiempo llegaron aquí a Latinoamérica y empezaron a investigar. ¿Por qué los latinos no hacen empresa? Y cuando se dieron cuenta, el latino no hace empresa en promedio, por una vocación empresarial, el afán de ser empresarios, no, sino que básicamente era un tema de subsistencia. ¿Correcto? Entonces, ahí cada quien hacía lo que podía y la idea era sobrevivir, ¿correcto? Pero también hay gente, ¿correcto? Que no, que las cosas lo quiere hacer de una manera planificada, ordenada, ¿no? Arriesga, invierte, ¿correcto? Y obviamente, pues, en cualquiera de los dos casos va a haber, en este caso, riesgos. ¿Sí? Lo que uno quiere con el estudio, con los análisis, es que el riesgo sea menor, ¿no? Es como tú, por ejemplo, que estás postulando. ¿Qué significa? Que aún así, así sepas un montón, va a haber riesgo de que puedas, ¿no? Caer en combate. Pero ¿qué buscas tú? ¿Me entiendes? Estudiar, 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 sacrificar cosas para que ese riesgo sea cada vez menor, ¿correcto? Entonces, por aquí diremos entonces, aparece el emprendimiento, dice por oportunidad. Ya, ese es el primer caso, emprendimiento por oportunidad.
Ya. Ahora, en el emprendimiento por oportunidad, entonces, en base a lo comentado, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Ah, aquí existe, a ver, un estudio de mercado. A ver, casi sale otra palabra. Existe un estudio de mercado y se ha identificado, a ver, se ha identificado, dice, una demanda potencial. Ya. ¿Qué es esto? Cómo se traduce esto? Entonces dice, ah, hay un estudio de mercado, ¿correcto? Ha salido a las plazas, has visto data en las encuestadoras, has ido a buscar libros, ¿entiendes? ¿Y eso qué significa? Es- Este, que ya tienes una fuente de información primaria para decidir no de una manera deliberada y no y sin saber básicamente si saldrá bien o mal, ¿no? ¿Y qué significa? Que has identificado una demanda potencial. ¿Qué significa eso? Posibles compradores. Si tú quieres aprovecharte básicamente de esa situación, vamos a decirlo así, de esa manera, ¿correcto? Entonces, obviamente, como yo te mencionaba, ¿van a haber riesgos? Sí, claro que sí, pero lo que tú quieres es que ese riesgo se reduzca. Ese es un emprendimiento por oportunidad, ¿correcto? Y luego vamos a encontrar el otro tipo de emprendimiento, ¿correcto? Y ese otro tipo de emprendimiento se llama por necesidad. Entonces, en el emprendimiento por necesidad, ahora no existe ese estudio de mercado. ¿Podría existir un estudio simple, sencillo? A ver, coloquialmente diríamos, has agarrado una hoja bon y has empezado a hacer tus cálculos y ya está. Pero no hay un estudio sobre FODA, no hay un sentido sobre qué es una visión, qué son objetivos, no. Simplemente, como te menciono, las cosas se hacen por hacer. Y en el Perú, por ejemplo, es obvio, ya en base a lo comentado, que lo que más se da es el emprendimiento por necesidad. Y en el Perú, ¿qué es lo que más abunda? ¿La actividad formal o la actividad informal? Y es obvio, ¿no? En el Perú lo que más abunda es la informalidad. Entonces, la informalidad es en parte, ¿me entiendes? Un proceso de emprendimiento por necesidad. La gente no consigue trabajo. La gente necesita sobrevivir y por lo tanto termina haciendo cualquier cosa, ¿no? Y tú te habrás dado cuenta también en tu barrio, negocios que aparecen, ¿no? Y desaparecen automáticamente porque simplemente pues no planificaron nada, ¿correcto? Entonces, aquí existe un estudio de mercado, dice, y se ha identificado una posible, dice, demanda potencial. Aquí no existe una demanda de mercado y lo que existe, ¿qué cosa es? Si no existe una demanda de mercado, no hay una investigación y lo que se ha identificado no es una demanda potencial. Entonces, lo que se busca aquí, ¿qué cosa es? Y, a ver, lo que se busca es, es lograr medios de subsistencia. Listo, ya está. Ahí están los dos tipos, ¿correcto? Y por aquí le ponemos esto para subrayar, para que quede bien enmarcadito. Listo, ya. Ahora, y cuando estamos hablando de emprendimiento, entonces tú vas a crear tu empresa, tú vas a crear un producto, ¿correcto? Y cuando creas ese producto, lo que tú quieres es que tu producto se venda, ¿correcto? Y si quieres que tu producto se venda, tú dirás, en el menor tiempo posible, yo quisiera que mi producto salga al mercado. Y si tú quieres que tu producto salga al mercado, entonces tú vas a entender que tu producto va a pasar por ciertos momentos. Entonces, ¿quién apareció por acá? Lo que se le llama el ciclo de vida del producto. ¿Sí? A ver, déjame un ratito buscar una imagen que se adapte a esto para que lo puedas entender, ¿correcto? A ver, con todo lo que te he comentado, ya por ahí puedes hacer algunas preguntas mientras yo busco una figurita, ¿sí?
Un ratito dibujitos. Ahorita busco la figurita y seguimos, ¿ya? Vayan haciendo las preguntitas, por favor. A ver, esta es la ventaja de la virtualidad. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un ratito, chicos, un ratito, por favor. Está haciendo difícil la imagen. A ver, vamos a ver acá. Ah, lo copié bonito. Ya está. Listo, ya está. A ver, chicos, ¿se puede visualizar? A ver, confirma. Sí, ya listo. Entonces, cuando tú tengas tu empresa, tienes que tener en cuenta eso. En un primer momento, ¿qué va a pasar? En un primer momento, tu producción va a aumentar, quizás lentamente. Tú abriste tu negocio, ¿correcto? ¿Qué pasó? Que empezaron a llegar consumidores. Empezaron a llegar consumidores y al final, empezaron a probar buena sazón, empezaron a recomendarse. Entonces ya no llegó solamente, ¿me entiendes? Ese padre de familia que caminaba por la zona y por hambre llegó a comer a tu restaurante, probó la sazón y dijo, bueno, mañana vengo con mi hijo. ¿Me entiendes? Y cuando su hijo llega, el papá le dice, qué rica comida, y al final terminan trayendo a toda la familia. Entonces, en un primer momento, las ventas pueden ser lentas, pueden ser cortas, vas a estar por acá. Pero en otro momento, cuando el producto ya se hace muy conocido, incluso ayudado por la publicidad, entonces las ventas van a crecer un montón. Pero cuando las ventas crezcan, entonces, y tu restaurante vaya creciendo, algún vecino va a decir, ay, no, yo también quiero mi restaurante. Entonces pone su restaurante. Entonces empiezan a aparecer los competidores porque ven que tu negocio está viento en popa. Entonces, ¿qué sucede? Que pasado el tiempo vas a seguir vendiendo, pero como tu restaurante ya es conocido y hay competencia, tus ventas podrían aumentar. Tu empresa se consolidó, o sea, va a aumentar, pero va a aumentar menos. Pero si tú te descuidas, ¿qué va a pasar? Que otro restaurante te va a llevar ventaja. Va a sacar de repente nuevos productos. ¿Eso qué va a pasar? Que las ventas van a empezar a bajar y por lo tanto, si te descuidas, va a llegar tu momento de caída. Entonces, una empresa va a pasar por cuatro momentos.
la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Es obvia la respuesta, pero hay que decirlo. Por ejemplo, ¿cuál de ellas hay que evitarla a toda costa? Entonces, la que tenemos que evitar es el declive. Ahora, ¿se podría evitar el declive? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Replantear lo que estás haciendo, ¿correcto? Y cuando digo replantear, obviamente, ¿a quién me refiero? A la creatividad. Tenemos que pensar qué hay que hacer, ¿me entiendes? Porque si la venta ya se están estancando, tú vendías 50 platos, luego vendiste 60 platos, luego 90 platos, luego 150 platos y luego aumentó de 150 a 160, de 160 a 165, de 165 a 166. O sea, está aumentando, pero de a poquitos, entonces eso ya es peligroso. Ahora, y si de 166 pasa a 167 y empieza a 167, 167 y luego empieza a caer a 150, 145, entonces algo está mal. Entonces hay que replantear. ¿Qué hay que hacer? Ah, pensar. Entonces ahí apareció la creatividad, ¿correcto? Y cuando lo lleves a la práctica, entonces ahí apareció la innovación. ¿Y qué se busca? Que ahora esa caída obviamente tenga otra vez una fase de ascenso y sea como si estuvieras empezando de nuevo. Entonces, ahí apareció otra vez esta fase. Entonces, las empresas van a pasar por ese proceso, pero como te digo, la idea es cambiar eso, ¿correcto? La 4P tiene que ver, claro, la 4P tiene que ver con el marketing y el marketing significa producto. Por ejemplo, el producto, o sea, ¿qué utilizas para crear ese producto? El precio es a cuánto lo vas a vender, para quién es ese producto, ¿me entiendes? Y tú vas a tener un precio adecuado. Por ejemplo, el pan normal y el pan de masa madre, ¿me entiendes? O sea, cada uno va a tener un precio específico por los insumos que lleva. Traducción, el pan de masa madre podría ser más caro, por lo tanto no es para todos. Y tú tienes que saber para quién es. Ahora, ¿dónde vas a poner ese pan de masa madre? No lo vas a llevar a una zona muy, muy pobre. O sea, ese no es su mercado. Lo tienes que llevar y lo tienes que colocar y lo tienes que vender en un lugar donde la gente lo pueda pagar. Ahí aparece la plaza, por eso es plaza, mercado, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo llegas a las personas para que sepan que en ese lugar están vendiendo, en este caso, el pan de masa madre? Te vas a Radio Comas, ¿me entiendes? Porque yo, al menos en Comas, estamos en Comas, vas a Radio Comas y te haces pues, la publicidad en la misma radio, utiliza las redes sociales de la radio, ¿no? Y de esa manera llegas a los oídos de la gente para que ya te vayan conociendo. Y de esa manera también suma para que ya no llegues a una situación de declive, sino que otra vez tu negocio se replanteen las cosas y es como si estuvieras empezando de nuevo, o sea, en una fase de introducción. Ahora se entendió mejor, se entendió cómo todo se encadenó. A ver, confirma, confirma rapidito, hay que avanzar. Mientras yo cambio esto. A ver. Vamos a ver los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? Listo. Ya está. Bacán. Chévere entonces. Ya, ahora hacemos informalidad. La informalidad está mal concebida en el Perú. Hay que decirlo así, ¿correcto? Todo está mal concebido. Combatir la informalidad piensan que es mandar a hacer en algo, sacar a la señora que vende su menú en una esquina y corretear a la señora, quitarle su carrito o corretearla que se vaya a otro sitio. Eso no es combatir la informalidad, ¿correcto? Porque obviamente la informalidad es un problema estructural, es un problema muy complejo y no se soluciona correteando a las personas. Ahora vamos a conocer un poquito de eso. Entonces, la informalidad, ¿qué cosa es? Dice, es el conjunto de actividades, ¿correcto? Dice, en la cual no solamente se da la actividad, sino que en este caso vamos a encontrar todo un engranaje. Es el conjunto de actividades, en este caso, trabajadores,
dice, y unidades, en este caso, productivas, ¿correcto? Eso es informalidad, ¿correcto? Pero dice que está en qué cosa. Dice, es el conjunto de actividades, uy, ¿qué pasó? Ahí, ahora sí. Es el conjunto de actividades uy, ¿qué pasó acá? Trabajadores, dice, y unidades productivas. ¿Quiénes son las unidades productivas? Ahora, profe, ¿por qué no pone empresa? Es que cuando ponemos empresa, estamos hablando de la idea clásica de una empresa, un local, trabajadores, gerencia, etcétera. No, aquí es en general. Cualquier casa de vecino se convierte en una fábrica. Por lo tanto, no lo tildamos técnicamente de empresa, sino como unidad productiva, ¿no? Y el trabajador siempre va a ser trabajador. Entonces dice, es el conjunto de actividades dice, trabajadores y unidades productivas al margen, en ese caso, de lo que la ley establece. ¿Correcto? Establece, a ver, en el ámbito, a ver, tributario, tributario y administrativo. Ya, eso es informalidad, ¿correcto? Entonces, en la informalidad, tú vas a encontrar tres conceptos. Tres conceptos que tú tienes que entender a qué se refiere. Se refiere a la actividad, se refiere al trabajador y se refiere, en ese caso, a la unidad productiva. Profe, ¿cómo identifico eso? Facilito. Por ejemplo, la señora que te vende desayuno en la calle, en una esquina. Dice, la esquina es la esquina de la vereda, ¿correcto? Y la señora tomó posesión de esa vereda, ¿me entiendes? Esa pequeña, esos 2 metros cuadrados de la esquina de la vereda, de una avenida, y ha puesto su carreta. Ya, eso de ahí, ¿qué cosa sería? Eso sería la unidad productiva. La unidad productiva no es una casa, la unidad productiva, ¿qué cosa es? Es la vereda, ¿me entiendes? Justo en un cruce peatonal, esos 2 metros cuadrados que la señora tomó posesión como si fuera suyo, esa es la unidad productiva. Y su carreta, etcétera, ¿correcto? La señora que vende ese desayuno, ella es la trabajadora, ¿correcto? Ahora, la señora realiza un acto de venta, ¿me entiendes? Y hace ese acto de venta, ¿me entiendes? Ahí apareció la actividad, ¿correcto? Entonces, a eso se le llama, en ese caso, informalidad. Ahora, pero dice al margen de lo que la ley establece en el ámbito tributario. Entonces, cuando tú pediste tu desayuno, te dieron tu botellita, ¿me entiendes? De avena con tu pan con... Chicos, ¿pan con qué, por favor? ¿Pan con qué compran ustedes? A ver, vamos a chismosear. ¿Cómo es tu desayuno? A ver, a ver, a ver. Pan con... Pan con torreja, no con, no, con tomás con tamales ricos, ya. Entonces, a ver, te dan tu bolsa de avena, ¿me entiendes? Te dan tu pan con torreja, ¿me entiendes? La pregunta es, la señora pregunta, ¿se lava las manos cada vez que vende algo? ¿Te has dado cuenta de eso? La señora tiene, ¿me entiendes? Un carné visible que diga carné sanitario. La señora utiliza gorra. Cuando te vende y recibe el dinero, ¿te da una boleta de venta? No. ¿Me entiendes? Entonces simplemente pues está al margen de lo administrativo y impositivo, y lo impositivo. Entonces ahí apareció, ¿me entiendes? La informalidad. Entonces no es solamente la señora la informalidad, sino es un tema de dónde está ubicada, también es la actividad que desarrolla. Esa es la informalidad. Por eso decía, es un tema muy, muy, en ese caso, complejo. Ahora, pero la informalidad tiene pues un montón de aristas, ¿correcto? Tiene un montón de situaciones que tú puedes analizar. Pero nosotros aquí vamos a ver de las tantas y miles de razones que pueden hacer, lo que aquí nos interesa es no solamente las causas, sino las consecuencias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, en ese caso, de la informalidad? Hay dos que son determinantes y que son materia de estudio muy, muy importantes, ¿correcto? Y esas causas, ¿cuáles vienen a ser? Perdón, consecuencias. Es que ahora analicemos, a ver, analicemos algo. A ver, este, a ver, una persona que vive en Caraballo. Una persona que vive en Caraballo, escucha, y trabaja en Gamarra, en una empresa de ropa.
esta persona, si vive en Caraballo y trabaja en Camarra, lo más probable es que sea un trabajador informal. Ya eso se deduce. Esa persona no trabaja 8 horas, por lo tanto trabaja más de 8 horas, ¿correcto? Y si esa persona trabaja más de 8 horas, trabaja por lo menos 12 horas, ahora de Caraballo a La Victoria, ¿no? ¿A qué hora tiene que salir si su entrada es 8 de la mañana? Tiene que salir en promedio 5 de la mañana, con todo el desastre que es el tráfico. Entonces, 5, 5:30. Ya, ya ponle que salga 5:30. ¿A qué hora se levanta? Por lo menos 4:30 de la mañana. Ya, 4:30 de la mañana, trabaja hasta las 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, regresa a 8 de la noche, ¿correcto? Pero ¿a qué hora llega a su casa? 10:30. 10:30, 11, ¿correcto? 11, quizás si tiene hijos menores ya está durmiendo. Entonces, date cuenta que ese señor está desde las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche en plena actividad, ¿correcto? La pregunta es, ¿cuántas horas duerme? Duerme poco. Ahora, imagina que esa persona ya tiene esa rutina durante 5 años. O sea, esa persona está desde las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche en promedio a full, ¿correcto? Exacto, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa? Que esa persona está trabajando, pregunta, ¿con muchas ganas o con cierto desgano? ¿Me entiendes? Y esa persona no tiene seguro. El rato que se enferma, deja de trabajar y por lo tanto esa persona va a tener que pagar su propia medicina. ¿Entiendes? Y si paga su propia medicina, va a tener menos recursos para poder vivir con una calidad adecuada, si es que la tenía. ¿Correcto? Entonces date cuenta que esa persona no va a trabajar concentradamente en su labor, sino que va a producir menos de lo que debería de producir en situaciones ideales. Y encima, ¿cuántas horas se demora en el tráfico? No, súmale eso. Entonces, exacto, entonces ahí viene el problema. ¿Me entiendes? Por eso que cuando dicen vamos a aumentar el sueldo mínimo, ese es un chiste, porque al final el sueldo mínimo solamente es para un cierto grupo de trabajadores, pero no para la mayoría de trabajadores. No, y la mayoría de trabajadores están concentrados en la microempresa y la microempresa generalmente son emprendimientos informales. Entonces la calidad de vida es pésima. En conclusión, si un trabajador está en esas condiciones, obviamente va a rendir menos, menos de lo esperado, ¿entiendes? Y no es un problema de uno, es el problema del casi 80% de personas en el Perú. Por lo tanto, ¿cuál es una consecuencia determinante en el país? No en la persona solamente, sino que te doy la idea de esa persona para multiplicar su efecto en el casi 80% de personas en el Perú. ¿Qué va a pasar? Que va a haber en ese caso una menor productividad, en ese caso laboral, ¿correcto? Y cuando digo en ese caso menor productividad laboral, para aquellos que por ahí no están familiarizados, al decir productividad estamos hablando de eficiencia, ¿correcto? Y al decir eficiencia, uy, ¿qué pasó? Ya, entonces por acá, menor productividad, entonces eso significa menor eficiencia, ¿correcto? O sea, ya coloquialmente, rendimiento, hay un menor rendimiento. Por ejemplo, a ustedes les debe haber pasado, ¿correcto? ¿No? Cuando estudias demasiado y crees que aprendes, cuando al final estás recontra cansado y en vez de descansar bien y maltratarte demasiado, te das cuenta que rindes menos. No sé si ustedes, alguno por ahí se ha dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, te amaneces todos los días, llegas a clase cansado, al final no entiendes bien la clase, ¿no? Y al final, en vez de rendir más, empiezas a rendir menos, ¿no? Y si rindes más, la pregunta sería, ¿a costa de qué? Entonces, lo que tienes que hacer es ordenarte. En el orden, ahí está el punto, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, y por favor respondan todos, pregunta, ¿esa menor productividad laboral de cada trabajador al multiplicarse, en ese caso, en todo el país, ¿qué pasará con la producción nacional? Pregunta, ¿es la real producción que se logra o es una menor de la que debería de lograrse? A ver, ¿cuál sería? ¿Lo primero o lo segundo? Exacto, exacto, ¿me entiendes? Exacto, me entendieron, fenomenal. Sí, es que entonces date cuenta que estamos recontra mal, ¿entiendes? Porque la informalidad, en vez de reducir, la informalidad ha aumentado.
¿Y quién la promociona? El propio Estado, lastimosamente, ¿no? O sea, es una situación de locos. Pero bueno, ¿algún día cambiará el Perú? Claro que sí, chicos, en 500 años, ¿correcto? Algo es algo, ¿sí o no? ¿Correcto? Dice, a ver, entonces, hay que ser un poquito optimista a veces, ¿correcto? Dice, ¿menor productividad laboral? Claro que sí, ¿correcto? ¿Y eso a quién afecta? Eso genera un menor crecimiento económico, ¿correcto? Listo. A ver, ¿cuántos añitos tienen ustedes en promedio? A ver, ¿cuántos añitos tienen ustedes en promedio? A ver, ya pronto va a cambiar, así es. 1000 años, yo sé que cambia todo. Exacto. Sí, sí, Acuña, me has hecho acordar, a Acuña le preguntaron, le hicieron una entrevista, ¿y cuándo? Y él decía, hay que aumentar el sueldo mínimo. Y le pregunté, el reportero le pregunta, ¿y cuánto es el sueldo mínimo? Y no sabía el tipo cuánto es el sueldo mínimo. Bueno, en campaña política se acepta cualquier comentario. Ya, ustedes tienen 17 promedio, 25. Listo, tenemos un padre de familia acá. Listo, ya, ahora, escucha. Ah, algunos son fetos. Ah, mira, ve, todavía no nacen. Increíble. Ya, listo. Ya, tenemos, hasta fetos tenemos, y fetos y con DNI, a lo Aliaga seguro, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque la informalidad, eh, no. Claro, en las empresas formales, ¿correcto? Pero no te hago en las empresas informales. O sea, el sueldo mínimo básicamente a quién le va a terminar afectando realmente. ¿Me entiendes? A las empresas formales, que son poquitas. Entonces, no tiene un efecto, se puede decir, técnico multiplicador en la economía. Entonces, a ver, uy, por responderte, digo, pues yo estoy pensando en otra cosa también. Este, ya, pero ¿hasta dónde vamos? Antes que me termine rayando peor. Hasta dónde vamos se entendió, ¿cierto? Sí, ya, bacán, 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 chévere. Ya, y por acá le ponemos, a ver, ya, y por acá le ponemos punto 3. ¿Quién aparece? Otro concepto. Otro concepto que tú tienes que manejar. Que no es lo mismo que informalidad. Se relaciona, pero no es lo mismo. Aparece la economía informal. La economía informal, ¿quién es como tal? La economía informal, a ver, para que se entienda rapidito. Vamos, cómo hacemos, buscamos acá algo. Acá está, ya. A ver. La economía informal, vamos a ponerla así. A ver, economía informal. Sin querer queriendo salió como quería. A ver, resaltando uno más que el otro. Ya, la economía informal, ¿a qué es igual? Por acá, voy a buscar. La economía informal es igual al sector informal y por aquí aparece el empleo informal. Ya está. Y ahora le insertamos esto. A ver dónde están estas cositas que por acá vi. A ver, le ponemos esto. Acá está. Para ir rápido. Si no, nos gana la hora. Ya está. Entonces, ¿qué cosa es empleo? Economía informal. Es sector informal más empleo informal. ¿Correcto? Entonces, a ver, y ahora por acá. A ver, buscamos el texto. ¿Dónde está? Acá. Entonces, ¿qué cosa es economía informal? La economía informal, dice, es el conjunto, a ver, es el conjunto, ya lo está visualizando, dice, de unidades productivas y de trabajadores
dice que no están, dice registradas, dice es el conjunto de unidades productivas y de trabajadores que no están, en este caso registrados sería, no están registrados en esta variable. A ver, chicos, por si acaso, ustedes que están ya empezando su vida académica, ¿qué cosa es PBI? Por si acaso, ¿qué cosa es PBI? ¿Qué significa la sigla PBI? Es Producto Bruto Interno, exacto, o sea, la producción del país, ¿correcto? Entonces dice, ¿qué cosa es economía informal? Es el conjunto de unidades productivas. ¿A quién se refiere cuando dice unidades productivas? Se refiere al sector informal, ¿correcto? Entonces por aquí le ponemos esto de acá. A ver, entonces, ¿quién es el sector informal? Es el conjunto, dice, de unidades productivas que no están registradas en la, a ver, no están registradas en el mayor ente de recaudación en el Perú. O sea, ¿dónde no están registradas? En la SUNAT, ¿correcto? Ya, a eso le vas a llamar, a eso le llamas sector informal, ¿correcto? Ahora, y así como hay sector informal, te decía también hay empleo informal. ¿Y qué cosa es empleo informal? Es el conjunto de trabajadores que no tienen, dice, beneficios sociales. Un ejemplo de ellos, ¿cuál sería? Es salud. Ya está. Listo. Bien, ya está. A ver, chicos, por favor, hasta ahí se entendió. Avisen, por favor. Avisen, avisen. ¿Sí? ¿Todo está claro con el agua? ¿Sí? Ya, bacán. Y ahora, por acá le ponemos, a ver, el otro temita que te pide. ¿Cuál es el otro temita? Tiene que ver con circulación. Chicos, por favor, lo que pasa es que a mi bebito le han puesto sus vacunas. Está medio lloroncito, me está medio desconcentrando un poquito. Había uno que tenía hijos, me dijo, creo. Ese me entiende, seguro. A ver, cuando uno dice circulación, a ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está la circulación? Por acá. A ver, vayan resolviendo a ver las preguntitas por ahí para ir avanzando. ¿No? El cuarto ya. Rápido pasa la hora. Acá. Listo, ya. Entonces, ¿qué cosa es circulación? Ya, vamos a hacerlo al toque. Circulación es el proceso, dice, es el proceso de traslado de los productos, dice, de los productos. Sí, 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 ahora un ratito, un ratito. Es el proceso de traslado de los productos, dice, entre los agentes económicos. Ya está, ya. Entonces, eso es circulación. Y la palabrita mágica es eso de acá, ¿correcto? Eso es, o sea, es una movilidad, ¿correcto? Es una movilidad. A ver, tómale foto, al toque, al toque.
Si no, la hora no gana. Ya, bacán, chévere. Entonces, insisto, o sea, ¿qué es circulación? Traslado, movilidad de un lugar para otro, ¿correcto? Por ejemplo, tú dices, voy a comprarle, ¿me entiendes? Un regalito a mi novia, pero no voy a ir a Gamarra, lo voy a pedir en Temu. Vayas a Gamarra, ¿me entiendes? O lo compres en Temu, el producto se moviliza entre compradores y vendedores. ¿Y cómo se moviliza? Entonces, obviamente, redundando, al movilizarse, a eso se le llama circulación. Un ratito, chicos. A ver, sí está. Ya, a ver, la idea, chicos, la idea, ¿se entendió o no se entendió? ¿Qué es circulación? O sea, entiéndelo como la movilidad, ¿correcto? Luego dice por acá, pero cuando estamos hablando de circulación, ¿quiénes aparecen? Los agentes económicos. Y por favor, lo que te voy a decir lo vamos a usar toda la clase. Los agentes económicos son, pues voy a ser directo. ¿Quiénes son? Las familias, las empresas, el Estado, el Estado y el agente externo. Son cuatro. Agente familia, empresa, Estado y el agente externo. ¿Correcto? Ya, ellos son los agentes económicos. Ahora, pero cuando estamos hablando, dice, de circulación económica, entonces en ese proceso de traslado, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, en ese caso, dice, ciertos elementos que hacen posible la circulación. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que hacen posible que el producto vaya de un lugar a otro? Entonces, por aquí diremos, a ver, número uno, entonces, ¿por qué siempre dicen en las huelgas toma de carreteras? Porque es importantísimo. Entonces, los medios de comunicación, en este caso las vías de comunicación, son pero importantísimos, ¿sí? El transporte es determinante. Ahora, el transporte permite que el producto vaya de un lugar a otro, por lo tanto, se forman en el camino que se van formando mercados. En los mercados, quienes agilizan el proceso de compra y venta, ¿correcto? Aparecen en ese caso los intermediarios, o sea, ¿quiénes son? Los comerciantes, ¿correcto? Y estos comerciantes, ¿correcto? ¿Cómo agilizan el proceso de compra y venta? Tú llegas a un lugar y un kilo de papa, pero otro llega y dice, dame un saco, pero llega otro más grande y dice, dame una tonelada. Entonces, utilizamos unidades de referencia. Entonces, aquí aparecen las pesas y medidas para poder, en ese caso, negociar. Y en función de esa cantidad, un kilo, una tonelada, entonces vas a entregar una cantidad de dinero, ¿correcto? Pero si no hay dinero, ¿quién podría facilitar las compras? No hay dinero físico, sino que lo pagas a través de una transferencia bancaria o tal vez a un pago a futuro. Entonces aparece el sistema bancario. Entonces, ¿qué aparecen por acá? Un elemento llamado, en este caso, llamado en el sistema financiero, correcto, como crédito. O sea, no es un pago inmediato, sino es un pago futuro, correcto. Entonces, ahí aparecen ellos. Pero en ese proceso de circulación, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, en este caso, los flujos, ¿correcto? Dice, y los flujos, obviamente flujos económicos, y estos flujos económicos, uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? A ver, vamos a ampliar un poquito, ya está. Acá. A ver, y estos flujos, ¿correcto? Flujos económicos son parte de ese traslado, ¿correcto? Porque la idea es la movilidad y obviamente la palabra flujos te hace referencia a dicha movilidad. Entonces, ¿cuántos tipos de flujos vamos a encontrar? Y eso tú lo sabes, porque parece que a veces uno no lo puede deducir. Entonces, por aquí, número uno, vamos a encontrar el flujo. A ver, número uno, vamos a encontrar el flujo nominal. Y vamos a encontrar el flujo. Uy, ¿qué pasó? No, la máquina. La máquina está media rayada, chicos. Bueno, a ver, vamos a ver acá. Ya. Entonces aparece el flujo nominal. ¿Qué es el flujo nominal?
Entonces, es la movilidad de dinero, pero dice, pero como medio de pago. O sea, el dinero se moviliza de un agente económico a otro. Se moviliza de un agente económico a otro, pero al final eso significa que estás pagando, valga su redundancia, ¿correcto? Eso es flujo nominal. Pero también vas a encontrar otro flujo, ¿correcto? Entonces por aquí aparece el llamado flujo real, ¿correcto? Y el flujo real, ¿qué cosa es? Es también parte de ese traslado, o sea, de la movilidad, en ese caso, de productos. Y cuando uno dice productos, ¿a quién se refiere? Entonces los productos pueden ser bienes, pueden ser servicios, dice, o factores productivos. Y cuando uno dice factores productivos, se refiere a qué? Por ejemplo, al factor tierra, o sea, la materia prima, el factor trabajo, que es la mano de obra, o en ese caso podría ser también las máquinas, ¿correcto? Y las máquinas se le llama en economía factor capital. Entonces, cuando uno dice flujos, estamos hablando de algo se está movilizando, algo se está moviendo. ¿Y qué se está moviendo? Si se mueve dinero, pero para hacer pagos, se le llama flujo nominal, ¿correcto? Si es, dice, por lo que se paga, lo que tú recibes es el flujo real. Por lo tanto, en la mañana fuiste a la panadería, entregaste 3 soles. Los 3 soles que has entregado, ese es el flujo nominal. Y los 10 panes que has entregado, que te han entregado, perdón, se le llama flujo real, ¿correcto? Y esa es la forma, ¿correcto? Cómo se tiene que interpretar cada uno de ellos, ¿correcto? A ver, chicos, ¿se entendió? Por favor, si hay dudas, avisen, avisen. ¿Se entendió? ¿Clarísimo? ¿No hay dudas? ¿Seguros que no hay dudas? Ya, listo. Ya, entonces, a ver, dale una ojeadita a las preguntas y yo quiero ir a ver a mi bebito, que ha estado un poquito inquieto. Revisa la pregunta. Dame 2 minutitos, por favor. Yo regreso y empezamos con las preguntas. ¿Les parece? ¿Me regalan 2 minutos, por favor? A ver. ¿Sí? Ya listo, bacán. Entonces, ya, al toque, revisa. Un ratito, dame ese. Uy, ¿dónde está?
Listo. A ver, empecemos, chicos. Pregunta uno. A ver, ¿qué dice en la pregunta uno? Dice, un joven que observa las preferencias de los consumidores, o sea, dice observa, ya se dio cuenta, ¿no? Algo falta acá. Una tienda de mascotas, ya se dio cuenta. Dice, a través de encuestas en línea decide crear un servicio de venta de alimentos usando aplicaciones móviles y plataformas digitales. Con respecto a lo mencionado, ¿qué tipo de motivación explica esta decisión? O sea, ¿qué tipo de emprendimiento? Entonces, si ella se dio cuenta, empezó a investigar, ¿correcto? Y decide meterse netamente a lo que es la parte digital, o sea, la venta en línea, entonces, ¿qué tipo de emprendimiento es? Entonces, ¿es un emprendimiento por necesidad o es un emprendimiento por oportunidad? ¿Cuál sería? Solo tienes aquí dos opciones, ¿no? Hay varias alternativas, pero obviamente solo tienes dos opciones. Entonces, ¿cuál sería? Sería por oportunidad, exacto. Entonces, en la pregunta uno, la clave sería avión, ¿correcto? Ahora, pregunta 2. En la pregunta 2 dice, relacionen los siguientes conceptos con su respectiva definición. A ver, dice, en la letra A, dice, mejora en los procedimientos internos del negocio para ser más eficiente, dice acá, la producción o comercialización. Dice, procedimientos de la producción. Si dice los procedimientos de la producción, entonces por acá diremos, ¿quién sería? Ah, tiene que ver con las etapas de la producción. Por lo tanto, ¿eso qué cosa es? Innovación de proceso. Entonces, dos en romanos sería con la letra A, ¿correcto? Y si te das cuenta, de todas las alternativas, la única que tiene dos en romanos con A, ¿quién es? Sería la alternativa B. Entonces, rápidamente tú te das cuenta que la respuesta sería la B y sería solo confirmar, porque un examen de admisión no te vas a poner a confirmar cuando tú sabes la teoría, la tienes bien plantada, aquí bien metida en la cabecita, y si tú sabes que A conecta con dos en romanos, no hay necesidad de perder tiempo, ¿sí o no? Pero por si acaso, a ver, en la letra B, ¿qué dice la letra B? Estrategias que buscan mejorar la interacción con los clientes y el posicionamiento del negocio en el mercado. Entonces dice acá, estrategias que buscan mejorar la interacción con los clientes. Entonces, ¿eso cuál sería? La interacción, ¿correcto? Dice el hecho de poder conocer mejor al producto, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con herramientas de publicidad. Por lo tanto, eso tiene que ver con marketing. Entonces, la letra B estaría ligada con un tema netamente de marketing. Entonces, en la 2 la clave sería B, ¿correcto? A ver, ¿se entendió hasta ahí? La 2, ¿está claro, chicos? ¿Está claro? Uy, creo que se fueron al desayuno, me abandonaron. Ahí está, ya soltaron el pan ya. ¿Con qué están? ¿Con avena o con café? A ver. Luego dice, ah, agua nomás. Ah, mira, estás en la cárcel. Listo, ya, muy bien. Entonces, dice acá, eh, café también. Ya. Dice, la funeraria, dice Descanso Eterno, ha decidido instalar un espacio de atención y venta de servicios funerarios, ¿correcto? Dice aquí, en las inmediaciones de los hospitales con el objetivo de estar más cerca de las familias que necesitan de los servicios. Dice, yo quiero, eh, ya, ya, no, está bien, estoy bromeando, nomás no se moleste. A ver, dice acá. Dice que la funeraria quiere estar más cerca de las familias, o sea, más cerca de los potenciales muertos, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que es un tema de oferta y demanda. Y si dice que es un tema de oferta y demanda, entonces, ¿cuál de ellos tiene que ver con la palabra mercado? O sea, el producto, el precio, la plaza o la promoción. Y a veces tu mamá los domingos por ahí te debe haber dicho, acompáñame a la plaza. ¿No? Entonces, ¿cuál es el mercado? Perdón, cuál es la idea? Dice, vamos al mercado. Entonces, la funeraria no está en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, sino está cerca de un hospital.
¿Por qué? Porque ellos son la oferta, los que venden el producto, ¿no? Y la familia, los que por ahí tengan, Dios no quiera un fallecido, a ellos son la demanda. Entonces, oferta-demanda es el mercado y el mercado es la plaza. Entonces, en la pregunta 3, la clave, ¿cuál sería? La clave sería casa, ¿correcto? Ahora, en la pregunta número 4, ¿correcto? Dice, identifique los enunciados que presentan correctamente el enfoque del árbol de objetivos. Cuando uno dice árbol de objetivos, estamos hablando que hay problemas que se tienen que resolver y metas que se tienen que establecer para resolver ese problema. Entonces dice acá, dice, traduce efectos negativos en logros deseables, dice, por medio de formulaciones, dice, propositivas. Entonces dice, traduce efectos negativos en logros deseables. Bueno, sí, porque si dice objetivo, tú dices, bueno, en el colegio no fui buen alumno, en la academia sí lo seré, ya te estás planteando objetivos, correcto, algo deseable. Entonces, la uno sí. Dos, dice, estructura metas jerárquicas a partir de la transformación de causas y consecuencias. Claro que sí, porque las causas, no las causas, o sea, el bajo crecimiento económico que se tuvo durante muchos años generó informalidad y la informalidad no se va a resolver, como yo te mencionaba, correteando ambulantes, ¿correcto? Entonces hay que plantearse otros objetivos. Por ejemplo, que aumente el PBI para que las empresas contraten más personas y no haya necesidad de que la gente venda en la calle. Entonces sí es cierto. En la 3 en Romanos, dice, sustituye la etapa de diagnóstico del entorno externo, dice en el ciclo del plan de negocios. eh, a ver, sustituye, no, porque lo que hace el árbol de objetivos es darle potencial solución a un problema ya identificado previamente, ¿correcto? Entonces no lo es. Dice en la 4, permite establecer relaciones lógicas entre fines, medios e impactos alcanzables. Entonces dice, relaciones lógicas entre fines y medios, sí, porque en el árbol de objetivos vas a encontrar tres partes, ¿no? Que son los medios, el objetivo central y los fines. Por lo tanto, si hay un encadenamiento, ¿correcto? Eso es verdadero. Entonces, 4 sería casa. En la pregunta 5 dice aquí, un emprendedor que inició con una pequeña bodega, dice, ha logrado consolidar su negocio y ahora planea expandirlo a una cadena de mini markets. Dice, para guiar su crecimiento y establecer objetivos a largo plazo, necesita definir con claridad la dirección que tomará su empresa en el futuro. ¿Qué aspecto debe establecer en esta etapa? Entonces, dice aquí, dice, inició con una pequeña bodega que ha logrado consolidarse, dice, y planea expandirlo a una cadena. ¿Me entiendes? Dice acá, para guiar su crecimiento, dice, y establecer objetivos a largo plazo, necesita definir con claridad la dirección que tomará. Dice largo plazo. Y si hablamos de largo plazo, entonces, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de estos cuatro se refiere con la idea de que yo quiero hacer algo a largo plazo? Entonces, obviamente se refiere a quién. Dice, a identificar su misión, no. Enfocarse en su estructura de costos, no tiene nada que ver, bueno, directamente. Priorizar el rendimiento, dice de objetivos, no. Determinar su visión para definir metas, sí, eso sí es cierto. Entonces, como dice largo plazo, de arranque, eso es visión. Entonces, la clave sería dedo. Y en la pregunta 6, ¿correcto? En la pregunta 6 dice acá, relacione con respecto a esa figurita que pusimos por acá. Dice, relacione cada concepto, en este caso, con lo que ha establecido como proposiciones. Por ejemplo, reducción de costos y mejora de beneficios, dice, para retener clientes. Entonces, a ver, ¿dónde encontramos eso? Dice, reducción de costos y mejora de beneficios para retener clientes. Dice, ¿dónde buscas tú retener clientes? A ver, se supone que si buscas retener clientes es porque son tuyos, sino que ya apareció la competencia.
competencia, ¿me entiendes? Y tratas de sobrevivir tal vez en el mercado en una situación no buena con respecto a tus competidores. Y luego en la B, dice, lo dejamos ahí, dice creación de promociones y descuentos por primeras transacciones. Dice por primeras transacciones. Eso ya está más claro. ¿Quiénes son las primeras transacciones? Ah, lo que está acá. ¿Entiendes? Lo que está en introducción. Entonces, para mayor claridad, entonces la B sería uno. ¿Entiendes? Y si la B es uno, entonces tienes aquí dos posibilidades, ¿correcto? Sería la E. Pero luego dice retener clientes. ¿Dónde busca retener clientes? Aquí los clientes están llegando. Aquí llegan masivamente. Aquí algunos están pensando en irse. Ah, entonces sería acá, madurez, porque aquí ya se fueron los clientes. Entonces, en la pregunta 6 sería entonces, a ver, A sería con cuál? A sería con 2, ¿cierto? A sería con 2 y B con cuál sería? B sería con uno, ¿correcto? A, todavía nos hace sufrir. Entonces dice acá. Y la tercera, a ver, la C. La C, a ver, la C. ¿Qué dice la C? Dice salida del mercado, dice de aplicativos con baja adopción. Entonces C dice salida del mercado. ¿Dónde sería eso? Ya si sales es porque tus ventas han empezado ¿a qué? A caer, ¿correcto? Entonces la C sería con la 4, sería el declive. Listo, entonces la respuesta ¿cuál sería? Sería enano, ¿correcto? 6 enano. 7. Pregunta 7. Dice, el economista presentó un caso práctico sobre evaluación de flujo de caja. Cuando las empresas empiezan a tener ventas, van a tener ingresos, pero esos ingresos se comparan con gastos y a esa comparación y eso con gastos se le llama flujo de caja. Dice, de un pequeño emprendimiento dedicado a la venta de desayunos, explicó que en el último mes, dice, hay ingresos por 6.500 y egresos por 4.800 y pidió a los estudiantes determinar el resultado básico del flujo de caja. Dice que ha tenido, ¿qué cosa? Dice aquí, ingresos por 6.500 y gastos por 4.800. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí matemáticamente hablando? ¿Correcto? ¿Qué tienes que hacer? Si los ingresos fueron 6.500 y los gastos 4.800, la pregunta es, ¿le sobró o le faltó dinero? Le ha sobrado dinero. Y cuando sobra dinero en economía se dice superávit. Ahora, ¿cuánta plata le ha sobrado? Le ha sobrado la resta, ¿no? 1.700 soles. Por lo tanto, en la 7, la clave sería beso. ¿Correcto? Pregunta 8. Dice, Fiorella, vendedora de granos en un mercado, dice, usa una balanza electrónica para ofrecer, dice, porciones exactas a sus clientes. Dice que utiliza una balanza. Si utiliza una balanza, entonces, ¿a cuál de ellos se refiere el comentario? Entonces dice, si hay una balanza, entonces, ¿qué elementos se está tomando en cuenta para saber cuánto va a entregar de un producto? Pesas y medidas. Entonces, en la 8 la clave de las que vemos, la clave sería entonces avión. Y en la pregunta 9 dice acá, dice, en una economía que se analiza desde su funcionamiento más elemental, se identifican intercambios no monetarios que permiten que los recursos disponibles sean utilizados en la producción de bienes y posteriormente consumidos. Estos desplazamientos materiales sostienen la actividad económica sin necesidad de considerar aún la participación de valores financieros. ¿Cómo se denomina ese tipo de circulación dentro del sistema económico? Si se refiere a, dice, intercambios no monetarios, entonces hay por acá, tú tienes dos posibilidades. O se mueve dinero o se mueven productos. Y según el comentario, dice es movilidad de algo no monetario. Si es no monetario, ¿a quién se refiere? Al flujo real. Entonces en la 8, ¿cuál sería entonces? Sería, sería flujo real. 9 sería beso. Pregunta 10. En la pregunta 10 dice, en una zona rural, las familias entregan semanalmente productos que cosechan mientras, dice, mientras técnicos agrícolas prestan asistencia especializada en los cultivos. Además, los campesinos aportan su trabajo y terreno.
Dice su trabajo, entregan su trabajo, entregan terrenos, o sea, factor tierra y trabajo, ¿correcto? Si habla del factor tierra y trabajo, entonces, ¿de qué flujo estamos hablando? Flujo real. Por lo tanto, en la pregunta 10, la clave sería beso. Pregunta 11. Dice aquí, cada diciembre en la plaza central de Cajamarca se instalan puestos que venden nacimientos, adornos y panetones. Pero dice cada diciembre, solamente en diciembre. ¿Eso qué significa? Que luego desaparecen y se vuelven a instalar en otro periodo en el futuro, ¿correcto? Entonces son mercados itinerantes, solamente están en ese momento, en ese periodo, desaparecen y se reinstalan en ese mismo periodo, pero en el año siguiente o en el siguiente mes, depende cómo sea ello. Entonces, son mercados temporales. Entonces, en la 11 sería casa. Y en la pregunta 12 dice, una empresa usa datos personales para cobrar tarifas distintas según que cada usuario estaría dispuesto a pagar. Dice, ¿qué modalidad de tarifa está aplicando? Te doy una idea. Tú subes al Metropolitano, subes con tu hermano. Tu hermano ya es universitario. Toman el Metropolitano en el Naranjal y se van hasta el centro de Lima. Tú eres alumno de la academia y tu hermano es universitario. Es la misma empresa, el mismo bus, el mismo tramo, la misma vía, ¿correcto? Pero pagan distinto. Entonces, ¿cómo se le llama eso cuando utilizan algo por igual, pero pagan distinto? Se le llama discriminación de precios. Entonces, en la 12 la clave sería casa. Es directo esto, ¿correcto? Y la pregunta 13 dice aquí, uy, ya no, ya me votan, ya me votan. A ver, a ver, acá. Ya. Entonces, dice acá, dice, una empresa, perdón, en una reunión urbana, en un entorno comercial dinámico, muchos microempresarios deciden, dice, operar sin registrarse formalmente. Varios de ellos mencionan que los trámites legales son extensos y costosos y difíciles, lo que los desmotiva a ingresar al sistema formal. ¿Qué factor podría estar contribuyendo a esta decisión? Creo que la pregunta ya te da en parte la respuesta, ¿correcto? Te está diciendo hay trámites caros y engorrosos y eso molesta. Entonces, en la 13 la clave sería dedo. En la pregunta 14 dice, en distintas zonas urbanas el incremento de actividades ha venido acompañado por una mayor presión sobre los espacios públicos y la dotación de servicios comunales, alterando el flujo ordenado de actividades cotidianas. Dice, en distintas zonas urbanas el incremento de actividades informales ha venido acompañado por una mayor presión sobre espacios públicos. Traducción, tú llegas al metropolitano, en los Incas, por ejemplo, y esa subidita no, esa subidita a la zona donde están los pasajeros, obviamente se ha convertido en un caminito de vendedores ambulantes. Entonces, obviamente hay una saturación, ¿correcto? Hay una alta concurrencia, pero para comercial y para transitar. 14 sería casa. Y la pregunta 15 dice, en una evaluación sobre impacto, dice laboral, de economía, o sea, informal, se revisó el caso de trabajadores que, pese a tener ocupaciones constantes, carecían de respaldo para enfrentar emergencias médicas. O sea, ¿qué significa? No tenían salud, no tenían ONP. Entonces, ¿qué condición estructural, o sea, compleja, explica esta vulnerabilidad? Dice entonces, inclusión del sistema de pensiones, no, acceso a seguros, no, falta de vínculos con esquemas de protección provisional. Listo, chicos. 15, la clave sería casa. Por favor, chicos, la clase, ¿se entendió? A ver, para irme contento y feliz. A ver, ¿se entendió o no se entendió la clase? ¿Todos felices? ¿Todos contentos? ¿Sí? No, 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 lo dije en broma, eso de molestia. No, 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 no lo tomes a mal, no. No, 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 no. Yo lo dije en tono de broma. No, 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 no te preocupes.